de niños, ¿no? Y yo calculo que el 70-80% estaba llena la iglesia, más que ahora había gente, estaba de los dos lados. Y vio cuando es gente nueva que viene de visita, a veces el clima es un poco distinto, ¿no? Porque personas que no conocen a Dios. Pero veíamos la necesidad, ¿no? La necesidad que hay en la familia, en el hogar. Y en un momento yo estaba sentado ahí y Dios me dice, orá por la familia, orá por los hogares. Así que cuando subí aquí para poder auspiciar, ¿no es cierto?, la celebración de la entrega de los niños al Señor, les hablé y oré, y usted veía rostros, muchos de ellos con lágrimas. Hay un dolor tremendo en la sociedad y el dolor está producido en la familia. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuántos me dicen amén? No nos damos cuenta porque puede haber problemas, siempre va a haber problemas, pero sabemos que está canalizado en Dios y oramos y Dios hace las cosas. Pero esas personas no tenían esperanza. Y bueno, fue como contó nuestra hermana aquí, una que era madrina de uno de los chicos que estaba acá, y realmente su corazón, ¿no?, estaba tan quebrado y quebrantado. Y tomó la decisión de poder entregarla. La niña se llama Almendra, ¿no?, una bebé. Y yo creo que fue una hermosa fiesta saber que esa mujer y esa niña cambiaron su destino. ¿Cuántos me dicen amén? Porque donde está la bendición de Dios, ahí comienza algo diferente. Así que usted nunca se olvide de poder compartir lo que está en su corazón. Amén. Hay algo tan valioso. Está la esperanza, está el poder, está la gracia de Dios. En usted está la restauración. Pero pastor, no tengo fuerzas. El día viernes predicamos sobre las fuerzas y la fortaleza. Y muchas veces nos concentramos en nosotros mismos y nos olvidamos cuál es el propósito de Dios sobre esas vidas. Así que estemos orando. Hoy se hablaba de las casas de vida y yo creo que esas casas de vida están produciendo algo tremendo, y yo creo que esas casas de vida están en el corazón de Dios. El tema es que nosotros podamos sacar nuestra mirada de nosotros mismos. ¿Cuántos me dicen amén? Y ver que hay gente que tiene una necesidad tremenda. Como decía esa persona, 30 años, hay 3 personas, pero una de esas 30 años en el ocultismo, 30 años abrazada a la muerte, 30 años abrazado a la miseria, 30 años con enfermedades. Y cuando llegó el Señor, cuando esa casa se abrió, el corazón de ese hombre fue totalmente transformado. Y Dios comenzó un proceso de sanidad sobre su cuerpo. Y esa persona toma una decisión de poder bautizarse. Usted sabe que las casas de vida están transmitiendo vida. Amén. El propósito es la vida de las familias. Las familias, Dios las ama. Por eso es que usted ame su familia. ¿Me escuchó? ¿Tiene problemas su familia? Muchísimos, y los va a seguir teniendo. Pero ame su familia, porque donde se apaga esa llama, el enemigo comenzará a devastar. Amén. Así que mira al que está al lado tuyo y decirle, el año que viene espero que vos abras tu casa. Dígaselo. Claro. Dígaselo. Amén. ¿Vamos a dejar de ser un poquitito egoísta? No, mi casa. Bueno, vamos a la palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Muy bien, para eso vine. Sabe que no estar atentos, no estar distraídos, es el mensaje que venimos trabajando y predicando durante todos estos meses. Y muchas veces el desenfoque es uno de los peligros más grandes para el creyente. Porque cuando una persona está distraída, cuando una persona está muchas veces alejado, cuando
está desenfocado de lo que Dios quiere hacer, usted tiene dos opciones. Usted tiene una opción que la persona pueda totalmente mirar las cosas de afuera, o la otra opción es transformarse en alguien religioso, diciendo, bueno, Dios sabe todo, pero en realidad el desenfoque está en el corazón. Entonces Dios viene hablando sobre esto para que nosotros podamos alinearnos en lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas y sobre nuestro hogar. Dígame un fuerte amén. Usted va a ver las personas místicas, son aquellas que siempre ponen a Dios delante de toda situación, pero en realidad están desenfocados en el corazón. Hoy no sé si fue Gaby que cuando hizo la apertura estaba orando y en un momento decía que la palabra de Dios tenga cabida, tenga lugar en el corazón. Usted sabe que Dios apunta a que su palabra tenga lugar. El lugar no es saberla, ¿usted sabía? Es hacerla. Es hacerla. Porque muchos son los que saben, pero pocos los que la hacen. Porque para hacer la voluntad o hacer la palabra, uno tiene que romperse a sí mismo, uno tiene que quebrantarse para darle lugar a Dios. ¿Me va comprendiendo? Entonces, ¿por qué viene un desenfoque? ¿Por qué viene por situaciones donde nosotros queremos actuar y nos olvidamos que Dios es el que tiene el dominio, el poder y la autoridad sobre todo? Y aún siendo cristianos, aún conociendo la palabra, nosotros queremos hacer las cosas. Y es ahí donde viene, como les predicaba, el agotamiento, viene el fracaso, la frustración, ¿no? Y decir, ¿por qué Dios no está sobrando si yo estoy orando, si yo estoy golpeando los cielos, si lo intento? El tema es que la palabra no hizo lugar acá. Y si no hace lugar acá, no va a transformar acá. Y si no transforma acá y no hay lugar acá, nuestras vidas son netamente religiosas. Jesús estaba muy en contra, ¿se acuerda?, de los fariseos, de aquellas personas que conocían la palabra, conocían la ley, pero no la ejecutaban, porque tenían mucha información de lo que Dios quería, pero estaban tan lejos de lo que Dios quería hacer. Entonces ellos sabían, pero no lo hacían. Y tenemos de mejor ejemplo es el buen samaritano. ¿Cuántos se acuerdan de esa parábola? Hermosa esa parábola, ¿no? Una parábola donde dice que pasa un sacerdote, un escriba, pasan todos los religiosos y lo ven la persona tirada, ¿no? ¿Y qué hacen? Miran para otro lado y siguen. Pero dice que había un samaritano. Los samaritanos eran rechazados por el pueblo judío, ¿no? Porque son como mestizos. Entonces decía, este no. Y ese fue el que se acercó, lo levantó, lo llevó al mesón, puso plata y dijo, bueno, tenelo acá hasta que se recupere y si haya una deuda más, cuando paso te vuelvo a pagar, ¿no? Y vemos ahí el corazón de ese hombre que quizás no tenía tanta información, no era tan religioso, pero conocía principios. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, ¿es bueno conocer? Claro que es bueno, pero es bueno obedecer. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces, vemos que la ceguera espiritual nos va a llevar a la incredulidad y nos llena de temor. ¿De qué nos llena? En el libro de Éxodo, no lo busque porque no es el texto principal y quiero ir rápido, así le predico todo, decirle que hoy tenemos un solo culto, así que hasta las 4 tenemos tiempo, que va a seguir lloviendo. En el libro de Éxodo capítulo 14, verso 15, el Señor le dice al pueblo, ¿se acuerda? ¿Por qué clamas? Decirle que avancen. Y si usted recuerda lo que hemos hablado y predicado en todo este tiempo, Dios, si usted va a unos versículos anteriores, les advirtió, le dijo, mire que yo voy a endurecer el corazón del faraón va a hacer esto, va a hacer aquello, va a hacer lo otro, pero yo voy a estar con ustedes. Entonces la garantía de Dios es que Él iba a estar, pero frente al problema, frente a la crisis, frente a la adversidad, como esa palabra no estaba acá, ¿sí? Esa palabra no estaba en el corazón del pueblo, porque ellos querían los beneficios, pero no se atrevieron nunca a creerle a Dios. ¿Me comprende?
Entonces, como no se atrevieron a creerle a Dios frente al problema, frente a la preocupación, ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a quejarse, a enojarse, a decir un montón de cosas. ¿Por qué nos trajiste acá, Moisés? No había otro lugar. Y siempre la queja y todo va en contra de lo que es la autoridad. ¿Por qué? Porque la palabra refleja la autoridad de Dios. La palabra es autoridad. Entonces siempre cuando hay esa disconformidad, todo va a ir enfocado ¿a qué? En contra de la autoridad. Entonces usted va a ver aquí en este texto que el mismo Dios le dice, ¿por qué están clamando a mí? ¿Qué quieren que yo haga? Que yo ya les dije que haga. ¿Cuántos me dicen amén? ¿No? En Isaías capítulo 5 el Señor dice, ahora voy a hablar a la parábola de la viña. Dice, mi amado tenía una viña sobre una ladera fértil y allí, ¿no es cierto?, esperaba que diese uva, la despedregó, hizo todo y dio uvas silvestres. Dice el texto, ¿qué más podía hacer yo por eso? Entonces vemos que Dios hace todo. Dios nos sacó las piedritas, Dios nos salvó, nos sanó, nos restauró. ¿Cuántos me dicen amén? Nos dio vida, tenemos esperanza. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? Solamente usted y yo lo que tenemos que hacer es creerle y obedecerle. Es solamente esas dos cosas que Dios está pidiendo. Dios no está pidiendo que usted haga ningún sacrificio. Dios no está pidiendo que se estudie la Biblia de punta a punta y la sepa de memoria. Gloria a Dios si lo puede hacer. Pero usted sabe que un solo versículo puede transformar su vida, puede cambiar el corazón. Entonces no se trata de información, sino se trata de la acción de querer agradar a Dios. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Amén. Entonces, el estar atentos es lo que Dios quiere. Creer y solo creer es todo lo que precisamos frente a cada obstáculo y adversidad que atravesamos día tras día. Creer y solo creer. El Señor dijo que para el que cree todo le es posible. Entonces es ahí cuando alguien cree, se activa lo que es la fe. Yo el día viernes le predicaba sobre el texto del libro de Efesios, capítulo 6, donde decía Pablo, le hablaba al pueblo y le decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Y cuál es el poder de la fuerza? El poder que está en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, van a recibir poder y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, ese poder que está sobre nosotros es aquel que nos lleva día tras día a conquistar cada desafío. ¿Tiene desafíos? ¿Tiene situaciones? ¿Hay adversidades? Bueno, hay algo que Dios quiere, que podamos creer. El Señor ya nos habló que no nos desenfoquemos de lo que vemos naturalmente. El Señor nos sigue hablando que lo único que nos está pidiendo es que podamos creerle y obedecerle. Ahora, ¿es fácil? Diga conmigo, no es fácil. No es fácil. Porque es ahí donde ya entra la lucha entre la carne y el espíritu. Es ahí donde combaten, ni siquiera el diablo. El diablo, diga conmigo, el diablo no tiene nada que ver hoy. ¿Sí? Ahí pelea y combate lo que yo quiero hacer y lo que Dios quiere hacer. Y esa lucha es la que tenemos cotidianamente cuando vemos la adversidad, cuando vemos la situación, pero sabemos lo que dijo Dios. Pero es más fuerte, hermano, lo que vemos o lo que escuchamos que lo que Dios nos ha dicho. Por eso hablamos de un enfoque. ¿Se acuerdan que hemos hablado sobre el siervo de Eliseo la semana pasada? Y ese hombre fue más fuerte lo que vio y lo que escuchó que la experiencia que había tenido con Eliseo. Pero es ahí donde Eliseo le dijo, Señor, abríle los ojos, y cuando abrió los ojos pudo ver y contemplar que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Dígame un fuerte amén. Acompáñeme ahora sí al texto bíblico, al Evangelio según San Lucas,
capítulo 24, Evangelio de Lucas, si le digo Lucas, ¿por qué busco en Juan? Capítulo 24. ¿Lo encontró? En el verso 13 tiene un texto, un título, perdón, y dice, en el camino a Emaús. Emaús. ¿Sabe que la definición de Emaús significa primavera tibia? ¿Sí? Me sorprendió porque al mirar el texto vemos la tibieza del corazón de estas personas. Primavera tibia. Y aquí vamos a leer el texto. Dice, y he aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Primavera Tibia, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, no 60, ¿no? 60, bueno, yo le puse un estadio más, estadio menos, por ahí andamos. Más o menos se dice que son 30 kilómetros, ¿no? E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban los discípulos, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban ¿cómo? Velados. ¿Cómo estaban? Velados. Para que no los conociese. Y él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas. Qué nombre, ¿no? No le ponga Cleofas si le quiere poner, póngale, pero no es muy... Y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que han acontecido en estos días? Y Jesús dice que les dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron que Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, fue. ¿Qué dice? Fue. Varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes en sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos. ¿Qué pasaban ellos? Esperaban que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, y aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, ¿qué pasó? Vinieron diciendo que también habían visto de ángeles, visión de ángeles, y quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros, al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron a Él. Entonces Él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahí comenzó desde Moisés, verso 28, llegaron a la aldea donde iban, y dice que él hizo como que iba más lejos, verso 29, mas ellos lo obligaron a quedarse y le dijeron, quédanse con nosotros. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y les dio. Entonces los ojos fueron abiertos. Usted sabe que es un relato bíblico muy triste. Triste porque Emaús se encontraba a 30 kilómetros de Jerusalén. Y Jesús les había dicho algo. ¿Qué les dijo? ¿Se acuerdan antes de morir? Que se queden ¿dónde? En Jerusalén. Entonces,
lo primero que hace cuando nuestros ojos están cegados, lo primero que entra en nosotros es la incredulidad a la palabra y salimos del propósito de Dios. Usted sabe, dice que Emaús quedaba en una forma descendente, ¿sí? Estaba hacia abajo Emaús. Y me viene a memoria un hombre llamado Sansón, que Sansón cada vez que hacía lo contrario que Dios quería, él descendía. Y así es nuestra vida espiritual. Cuando Dios nos ha dicho algo, pero no obedecemos lo que Dios nos dice, descendemos de nuestra posición espiritual. ¿Cuántos me van comprendiendo? Descendemos a ese Emaús, a esa primavera tibia, porque ya nuestro corazón no arde por su presencia, sino que comenzamos a envolvernos en esa religiosidad, creyendo que estamos en lo correcto y aún la acción que estamos haciendo es la correcta, pero en realidad nos estamos alejando del propósito de Dios. Por eso vuelvo a decir, ¿por qué Dios nos pide estar atentos? ¿Por qué Dios nos pide no estar distraídos? ¿Por qué el Señor nos pide que no estemos desenfocados? Porque es el peligro más grande para el creyente, que descienda a Emaús, que vaya a una tibieza espiritual, a una religiosidad, que vaya a ese momento de sus vidas que creen que lo que están haciendo es lo correcto, pero no estamos en el centro de la voluntad. Usted fíjese en las mujeres que fueron al sepulcro, ¿ellas estaban en el centro de la voluntad o no? Dígame un fuerte sí, estaban en el centro de la voluntad. ¿Y qué pasó? Jesús se reveló. ¿Qué pasó con esas mujeres? Vinieron los ángeles y le dijeron, Jesús está vivo. Entonces vemos que cuando estamos en el centro de la voluntad, ¿puede haber dolor? Claro que sí, porque ellas fueron a llorar al sepulcro. ¿Puede haber tristeza? Claro que sí. ¿Puede haber muchas veces un interrogante? ¿Qué sucederá? Claro que sí. Pero es ahí donde Dios sale al encuentro de nuestro corazón. Dígame un fuerte amén. Dígame un fuerte amén. Y cuando pensamos que Dios nos ha fallado, porque lo que ellos pensaban es que Dios les había fallado. Ellos pensaban que había sido solamente un profeta, que había sido un hombre bueno, que había tenido el testimonio, pero había, no que era. Entonces volvemos nuevamente, cuando pensamos que Dios nos ha fallado, es común sentirnos frustrados, confundidos, con dudas, con temores y con incertidumbres. Ahora, cuando el corazón del hombre comienza a dudar del poder y de la existencia de Dios, es cuando va a esa primavera templada, donde va a ese lugar tibio. Y se acuerda que dice el libro de Apocalipsis, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, por cuanto fuiste ¿qué? Tibio. La tibieza espiritual es un arma que el enemigo utiliza para asesinarnos, para corrernos del propósito, para matar nuestra fe, para que la incredulidad vuelva a entrar en nuestras vidas, para cegar nuestro entendimiento y nuestra capacidad de esperar, porque Dios lo que ha dicho lo va a hacer. Dígame un fuerte amén. Dele un gran aplauso al Rey de Gloria en esta mañana. Lo que dijo, lo va a hacer. Lo que dijo, lo va a hacer. Pero no lo veo. Pero no te vayas de Jerusalén. No te muevas de la fe. No salgas del propósito. No anules lo que Dios quiere hacer sobre tu vida, porque vas a entrar en ese Emaús, vas a descender de tu posición a una tibieza en tu corazón. Y la tibieza lo que hace, justifica las acciones.
La tibieza lo que hace, nos trae duda del poder y la gracia de Dios. Entonces, todo pasa por nuestros pensamientos, por nuestros ojos y por nuestras emociones. Todo pasa por allí. ¿Cuántos me dicen amén? Todo pasa. Todo pasa por lo que siento, todo pasa por lo que veo, todo pasa por lo que escucho. Pero en lo natural, pero un hombre que es y una mujer que es espiritual, comienza a entender que más son los que están con nosotros que los que están en contra. ¿Usted cree que Eliseo no vio el ejército enemigo? ¿Usted cree que Eliseo no sabía que venían a matarlo o a cautivarlo? Claro que sabía. Pero él estaba esperanzado en lo que Dios era en él. Por eso usted va a ver que Eliseo no desciende de su posición. O vamos a la tsunamita. La tsunamita vio el problema, vio la adversidad, vio a su hijo que se murió. Pero ella no descendió de su posición. Él le dijo paz a ese esposo que no entendía mucho, porque solamente se movía bajo las reglas de una religiosidad. Y léalo y ahí dice, pero no es día de esto, no es día, como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde? ¿Qué vas a ir para allá? Vas a perder tiempo. Pero alguien que no está en el espíritu no puede comprender y entender el corazón de alguien espiritual. Amén. Todo esto pasa porque no conocemos toda la historia y nos sentimos muchas veces defraudados. Estas dos personas no conocían la historia, pero Jesús le dijo que esperen. Y a veces nosotros no conocemos la historia de lo que sucederá. No sabemos lo que va a pasar con nuestra familia, con nuestros seres queridos, aún con nuestras vidas. Pero el Señor dijo en su palabra que si crees verás la gloria. El Señor le dijo, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Y nosotros nos abrazamos y nos aferramos ¿a qué? A lo que vemos, a lo que escuchamos o a lo que sentimos. Entonces eso nos lleva a ese camino de Emaús, de descender y entrar en esa tibieza. Y bueno, yo sé que Dios existe. Yo sé y oro, y sí, yo oro a Dios. Pero la oración quedó tan lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué quedó lejos de la presencia de Dios? Porque ya no le estamos creyendo. Y se acuerda ese texto que dice que el que cree en el Señor, el que se acerca tiene que creer que Él existe, porque Él es galardón de los que le buscan, galardonador, perdón. Entonces vemos que esa incredulidad se viste de algo religioso como estas personas y dijeron, nosotros sabíamos, lo vimos, pero eso fue antes. El razonamiento humano, ellos buscaban una respuesta lógica de lo que pasó con Jesús. Le preguntan, lo increpan aún a Jesús, ¿cómo vos no sabés lo que sucedió? Entonces fíjese que el natural, la persona natural va a ver, va a hablar y va a escuchar las cosas naturales. Amén. Si yo lo llevo a mirar un poquitito un noticiero, ¿no es un desastre todo? Y uno puede tener una perspectiva diferente de acuerdo a la palabra. Hace un tiempo atrás una persona me dice, pastor, todo lo que está sucediendo en el mundo y me afecta un poquitito, me hace mal. Digo, y esto no es nada. Porque si usted va a la palabra, todo lo que está pasando, guerras, rumores, todo lo que está sucediendo, está escrito. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces no nos tiene que sorprender. Lo que nosotros tenemos que saber que la venida del Señor está cerca. Lo que tenemos que hacer es orar por aquellos que no conocen, aquellos que se han alejado, aquellos que están en Emaús, aquellos que están en esa tibieza, aquellos que no tienen la fuerza, que se han caído y poder levantarse.
Y nos lleva a una posición como iglesia de no señalar, de no juzgar, de no creernos mayores, sino saber que hay un mundo que está necesitando lo que nosotros tenemos y que Jesús viene, hermano. Jesús viene, pero pone como responsable a la iglesia y muchas veces nosotros estamos distraídos, desenfocados, mirándonos, tiene zapato verde, tiene ojos azules, ¿me entendés? Se cortó el pelo y estamos desenfocados totalmente mientras las vidas se pierden, mientras las almas se van al infierno por la eternidad, por siempre y para siempre. Entonces fíjese cómo nos distrae el enemigo con situaciones, con la economía, con enfermedad, nos distrae, nos corre. Llega fin de año, la garrapiñada, el pan dulce, lo que vamos a comer, las vacaciones. Entonces, Dios habló muy fuerte, que venía un desenfoque. Y ese desenfoque no tenía que hacer que la iglesia se mueva. Por eso yo aplaudo realmente esa idea que han tenido los hermanos de las casas de vida. Porque no puede ser porque llegue fin de año tengamos que cerrar todo. Porque la salvación, un alma, vale mucho más que todo el oro y la plata de este mundo. Ahora, ¿por qué no lo entendemos? Porque estamos desenfocados. ¿Por qué no lo comprendemos? ¿Por qué no lloramos por aquellos que no tienen fuerza para levantarse? Que están detrás de las cárceles espirituales, que están cautivos. Si usted llega a hablar con alguna persona que ha estado en droga y se recuperó, usted va a ver el dolor que han pasado, porque querían salir de ese lugar y no podían, y cada vez que se lo proponían, caían nuevamente, y querían levantarse y se caían. Entonces vemos en esto cómo muchas veces nosotros, por no escucharlo a Dios, descendemos de nuestra posición a una tibieza, a un Emaús. Pero Dios tiene una gran noticia. Dígame un fuerte amén. Viene un tiempo del despertar para la iglesia. Viene un tiempo de avivamiento para mi corazón y el tuyo. Viene un tiempo donde vamos a volver a derramar lágrimas. Pero no porque usted y yo lo provoquemos, lo está haciendo el Espíritu Santo. Está llamando vidas, está llamando hombres, está llamando mujeres que se puedan poner en una brecha y entender que su venida está cerca, entender que es más cara una persona, un hombre, una mujer, un joven, que todo lo que podemos llegar a ser. Y que nuestra competencia, nuestra rivalidad, él tiene razón, yo tengo razón, la razón no es de nadie. Mientras nosotros estamos distraídos, el enemigo sigue arrebatando almas y almas y almas. Entonces, cuando vamos el razonamiento humano, ellos buscaban respuestas lógicas. Y muchas veces queremos respuestas lógicas. ¿Por qué Dios pasó esto con mi vida? ¿Por qué pasó esto con mis hijos? ¿Por qué pasó esto con mi familia? Hay cosas que no las vamos a comprender, que solamente tenemos que aceptarla y saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Ellos creían que Jesús era el profeta y sí lo afirmaban sus poderosas obras, pero era difícil creer que Jesús era el Cristo. Ellos creyeron que era un profeta, que era un hombre de Dios, que hacía milagros, pero no creyeron que era el Redentor. No creyeron que era el que había venido a redimir sus vidas. No creyeron que era el Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos habían fracasado en la palabra. ¿Y por qué fracasaron en la palabra? Porque no le creyeron. Entonces, cuando nosotros no le creemos a Dios, estamos fracasando en lo que Dios quiere y tiene. Ellos dudaron del testimonio aún de las mujeres y dijeron, unas mujeres por ahí fueron al sepulcro y no lo vieron y bueno, hubo ángel y está vivo, pero en realidad ellos no creyeron eso, porque no creyeron en la palabra, porque Jesús dijo que iba a resucitar o no. Jesús dijo que iba a resucitar. Jesús dice que va a venir de vuelta. ¿Dijo o no dijo? Va a venir, hermano, quédese tranquilo. El Señor ha dicho que tu casa va a ser salva o no. Va a ser salva. ¿Tu familia va a ser salva? Va a ser salva.
El tema está con qué ojos estamos mirando, con qué oídos estamos viendo, qué es lo que estamos sintiendo. Volvemos nuevamente, muchas veces nos sentimos iguales. Yo puse aquí que no hay respuestas, que no hay solución, que no hay salida, y solo vemos lo que está delante nuestro. Y esto nos lleva a tomar malas decisiones. ¿A qué nos lleva a tomar? Malas decisiones. ¿Sí? Y esas decisiones que no son buenas nos sacan de la fe y de la esperanza. Y nos sacan de la palabra. Toda mala decisión te va a sacar, por eso te va a desenfocar, ¿sí? Y el enfoque, ¿qué es? La palabra. Pero no la palabra hablada, la palabra obedecida. El grave problema es esperar que Dios obre, porque muchas veces queremos que lo haga según lo que nosotros entendemos o queremos. A veces nos cuesta ver una situación y aceptarla. Ayer mi esposa decía, ¿no? Y siempre lo dice, que 8 embarazos, de los cuales 7 perdimos 7 hijos. ¿Y cómo haces para aceptar eso? Si hay personas que regalan sus hijos, si hay personas que lo matan, lo abortan, ¿cómo haces? ¿Cómo entendés eso, hermano? ¿Cómo entendés a una mamá que el hijo se le murió? ¿Cómo haces para comprender eso? Por eso volvemos nuevamente. A veces queremos que Dios obre de acuerdo a lo que nosotros queremos. ¿Qué hubiese querido yo con mi esposa cuando volvimos a planificar tener nuestros hijos y poder disfrutarlos y ser la familia Ingalls? ¿No? Ahí. ¿Quién no sueña con tener la familia Ingalls? ¿No? Ahí, pero dicen lo que saben, que este Char era bastante bravo. Ojo, que no era lo que parecía. Pero ¿quién no sueña con eso? Pero nuestra realidad es totalmente distinta. Queremos que Dios obre. Y miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 55. ¿Lo bendice la palabra? Libro de Isaías, capítulo 55, verso 8. Dice, porque mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Qué difícil que es entender a Dios, hermano. Por eso le digo que hay cosas que no hay que entenderlo, hay que aceptarlo. Porque cuando yo decido, porque ellos lo que querían hacer humanamente, entender a Dios. ¿Cómo? Si ya es el tercer día y no resucitó. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, listo, me voy. Nos vamos para Emaús, nos vamos a otro lado. Y Jesús dijo, quédate acá. No te muevas. No, yo voy a hacer lo que quiero, yo voy para allá. Pero a mí me gusta el amor de Dios. A mí me gusta el corazón del Padre. A mí me gusta la misericordia del Señor, que aún nosotros, a veces siendo insensatos, Él vuelve a abrazarnos. ¿Cuántos me dicen amén? Jesús sale al encuentro. Jesús siempre sale al encuentro a pesar de nuestra obstinación. A pesar aún nuestra falta de fe. A pesar de nuestras dudas, de nuestros temores, Jesús sale al encuentro. Ellos no eran malas personas, ni tampoco tenían malas intenciones. No eran malos, solo estaban confundidos. ¿Cómo estaban? Confundidos. Y esa me gusta la óptica. Esa es la óptica de Dios, hermanos. Cuando Él ve tu vida, ve mi vida, Él no nos ve como personas malas. Él nos ve como muchas veces mis hijos están confundidos y no me creen.
Nos alejamos y dice, están confundidos, fíjate. Necesitan que nos acerquemos. Por eso le digo que el amor es tan grande de Dios que aún nosotros haciendo lo malo, Él sigue haciendo lo bueno. Solo estaban confundidos. El Señor viene a ellos para corregirlos. ¿Y qué quería corregir el Señor? El rumbo de sus vidas. Si hubiese sido usted, hubiese sido yo, que le hubiésemos dicho, más sí, andate. Menos bulto, más claridad, decía mi mamá. Vos 2 menos y 2 menos. Más sí. Ay, ojalá que te caiga y te rompa el pie, mira, cuando va de Maú. Cuán grande es el amor de Dios. Cuánto amor que Dios tiene por vos y por mí. Solo veía que estaban confundidos. Y así es como ve Dios a la humanidad. Así es como ve tu familia. Pero ¿cómo no entiende tantos años de cristiano? No lo entiende, está confundida, está confundido. Pero mirá que yo le digo, está confundido. Hay algo que ha sucedido en su corazón que no lo entendemos. El Señor viene a corregir su rumbo y volverlos a encauzar. Ellos no tenían que haber abandonado su posición, pero el Señor tenía que corregir su fe. Ellos tenían que seguir creyendo por más que no vean lo que querían ver. Y quiero cerrar con 2 cosas en esta hermosa mañana. Muchas veces cuando estamos desanimados, sin fuerza, frustrados, Jesús viene a rescatarnos. ¿Sabe para qué? Para volvernos al camino. ¿No le ha pasado eso? ¿No le ha pasado momentos de una frustración, de una angustia, de una incomprensión? Pero algo vino y lo volvió a encauzar en el camino. Hay un texto en el libro de Oseas, no lo busque, yo se lo leo solamente. Osea ¿qué? Osea capítulo 2, verso 14, dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Muchas veces Dios nos atrae a esos desiertos solamente para hablar a nuestro corazón. Cuando pasamos esos momentos, como decíamos, de desánimo, sin fuerza, frustrados, que no tenemos fuerzas, ¿no le ha pasado ni para orar? ¿No? Que uno quiere orar y no sabe ni a quién le oro, para dónde voy, ¿no? No, porque pasa. Pero esos desiertos son para hablar al corazón. ¿Por qué? Porque no hemos corrido. Porque estábamos confundidos. Y la confusión nos saca del propósito y de su meta. Dice el libro de Oseas, es hermoso porque habla sobre la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo. Pero dice, lo voy a llevar al desierto una vez más para poder hablarle al corazón. ¿Y sabe lo que hay en el desierto? Nada. Fíjese que los hermosos y los mejores salmos de David fueron escritos en el desierto. El desierto es el lugar propicio para que Dios hable al corazón del hombre, porque no tiene de dónde aferrarse, no tiene de dónde agarrarse. Y donde está el hombre y Dios, nada más. Y esos desiertos son personales. Usted ni yo podemos pasarlo por las personas que más amemos, no los podemos pasar. A veces quisiéramos pasar nosotros los desiertos por nuestros hijos. ¿Cuántos me dicen amén? Señor, que venga sobre mí, no sobre ellos. Pero ¿sabes qué? Dios trata en cada corazón personalmente. Porque necesita que volvamos o se vuelvan a reencauzar en la fe, en la esperanza, en el conocimiento de Él. No intentemos meternos en los desiertos de otros
porque vamos a salir lastimados nosotros. Amén. La respuesta está en la palabra. Acompáñeme, Lucas capítulo 24. Lucas 24, verso 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas le han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él, como hizo que iba más lejos, mas ellos obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Usted sabe que les hace ver a ellos que todo lo que necesitaban buscar era la palabra. Nosotros, para salir de ese letargo, de esa situación, de esa agonía, todo lo que necesita nuestro espíritu, ¿sabe qué es? La palabra. Porque la palabra es vida. Pero no la palabra aprendida, sino la palabra revelada. El mismo Jesús les revelaba a ellos la palabra. Pero fíjense que sus ojos fueron abiertos cuando Él les revela la palabra y parte el pan y la copa ahí, porque es el alimento. Cuando Él les da el alimento, es ahí donde ellos abren los ojos y decían: ah, por eso ardía nuestro corazón. Entonces volvemos a interpretar sobre este texto que no está en el razonamiento humano. Cuando ellos reciben la palabra, pudieron comprender el propósito de Dios. A veces no lo podemos entender ni lo podemos comprender, a menos que el Señor revele su palabra a nuestras vidas. Amén. El siervo de Eliseo, él tenía un razonamiento lógico, como dijimos. Hay mucha gente y vienen a matarnos, son demasiados, somos dos solitos. Pero usted va a ver que Eliseo, conociendo la palabra, fue la que hizo que los cielos se abran y él pudo ver con sus propios ojos la grandeza y el poder de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Qué necesitaban estas dos personas? Necesitaban fe. Por eso es que Jesús sale al encuentro. Y cuando Jesús sale al encuentro, sale a su desierto, sale a sus incógnitas, la lleva a ese momento de angustia. Y en ese momento y en ese desierto es donde Jesús les habla. Y es donde sus ojos son abiertos. ¿Por qué? Por la fe. Porque escucharon la palabra y la palabra les dio vida. Amén. Solo en la palabra podemos encontrar la libertad a nuestro corazón espiritual. Amén. Y allí quitar el temor, la tristeza y la angustia. Lo que transforma una vida, recuerde esto, es la palabra. Es esa palabra que entra en lo más profundo y nos lleva a obedecerlo, porque ellos volvieron del camino de Emaús y se volvieron a Jerusalén. Imagínese que Jesús hubiese salido con una vara ahí y hubiese dicho: ¿qué están haciendo acá? Manga de rebelde, ¿no? Son una porquería, no me creyeron. Si yo les dije, fui a la cruz por ustedes, insensatos, ingratos. ¿Les dijo eso el Señor? No. El Señor les habló con amor la palabra. Y esa palabra pudo abrir sus ojos y ellos volvieron a ese cauce, a ese camino. Amén.
son días para que podamos comprender que Dios quiere que no estemos distraídos. ¿Cuántos me dicen amén? Y si hay alguien que está confundido, que sepa que el Señor ya ha salido a su encuentro. Quizás no se dé cuenta como pasó con ellos dos, pero va a haber un momento donde Dios hablará a su corazón y ellos abrirán sus ojos. Toma la mano de la persona que está a tu lado. Señor, en esta mañana y en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú despiertas nuestro corazón, nos das vida. Gracias porque alientas nuestro espíritu. Señor, y en esta mañana, si quizás la persona que está a mi lado, Señor, está pasando por ese proceso, por esa situación, si está en el medio de un desierto, Señor, donde el temor lo ha llenado, donde la angustia lo ha abrazado, Señor. Señor, lloro por esta vida, para que sus ojos sean abiertos, para que su corazón, Señor, pueda recibir en esta mañana, Señor, tu palabra. Palabra, Señor, que nos sacará de esa confusión. Palabra, Señor, que volverá a levantarnos una vez más y a darnos el cauce y el sentido a nuestras vidas. Señor, en esta bendita y gloriosa mañana, te damos gracias, Señor, por tu misma presencia, por tu poder, Señor, por tu amor y tu gloria. Señor, abraza cada vida. Abraza a la persona que está a mi lado, Señor. Señor, que estos sean días donde aún frente a las dudas, frente a los temores, frente a las angustias que quizás pueda estar pasando, frente a los quebrantos, Señor, tú has salido a su encuentro, Señor, y tú le darás vida, Señor. Tú levantarás los brazos que se han caído. Tú fortalecerás el corazón y el espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por mi hermano, mi hermana, Señor. Señor, porque comienza un nuevo tiempo, Señor. Un tiempo, Señor, donde solamente tú irás delante, Señor. Padre, que en esta mañana que tú puedas levantarnos, Señor. Y aún, Señor, si hemos descendido a ese Emaús, que esta pueda ser la mañana del encuentro contigo. Gracias. Donde tú vuelvas a llevarnos a Jerusalén, a la voluntad, al lugar de adoración, al lugar, Señor mío, donde nunca nos teníamos que haber movido. Abraza a tu pueblo en este día, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Señor, queremos abrir esta mesa, mesa de la comunión, mesa del pacto. Señor, volvemos nuevamente a recordar nuestra primera cena de este 2024. Señor, y volvemos a decirte, tú has sido fiel. Tu amor nos ha sostenido. Y hemos visto, Señor, cómo esta palabra que hemos predicado hoy se ha cumplido. Hemos visto, Señor, que has salido al encuentro tantas veces de nuestras vidas. En los momentos de temor, en los momentos de angustia, en los momentos, Señor mío, de incertidumbre a nuestro espíritu y de duda, tú saliste a nuestro encuentro. Señor, hemos hecho lo que tú nos dijiste. Hemos avanzado una y otra vez. Hemos, Señor mío, más allá de nuestras fuerzas y de lo que queríamos, lo hemos hecho porque tú lo dijiste.
y hasta aquí hemos visto tu mano, hasta aquí hemos visto tu provisión, hasta aquí hemos visto tu respaldo en nuestras vidas, en la casa, en la familia y aún, Señor mío, en nuestros seres amados. Señor, queremos participar de esta última cena diciéndote, Señor, hemos hecho lo más que pudimos. Pero sobre todas las cosas decirte gracias, porque estuviste con nosotros, Señor. Porque a pesar de muchas veces haberte negado con nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras dudas, tú nos mirabas como hijos confundidos. Y en ese amor nos volviste a llamar.